¿Cómo les va? Excelente semana, qué gusto volver a saludarnos, encontrarnos y por supuesto con temas que seguramente estoy muy segura que son de su interés y que comparten. Recuerden que deben de activar esa campanita para que les lleguen las notificaciones y así ustedes están haciendo alguna actividad, se den cuenta que cada semana, todos los lunes, a partir de las 6 a.m. México, ya tienen un podcast nuevo de la escritora, coach, embajadora de la resiliencia, Marty Smith, a quien le doy la bienvenida y a quien, pues bueno, antes de comenzar a platicar con ella, compartimos, mi querida Marty, el tema del día de hoy, porque como siempre son temas de mucha reflexión, de resiliencia. Rompe el ciclo. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues deja de autosabotearte y hay que lograr lo que merecemos. ¿De qué se trata todo esto? Pues vamos a iniciar desde donde debe de ser, desde el principio. ¿Cómo saber si me estoy autosaboteando? ¿A qué se refiere todo esto? Marty, ¿cómo estás, mi querida amiga? Muy bendecida, Jessy, y creo que el autosaboteo es algo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos. Es como un reflejo automático de que de repente tú estás con que yo quiero, yo voy a hacer y voy, y luego se presenta la oportunidad. Ay, no, pero es que te da como miedo, te da como temor. Y entonces ahí es cuando constantemente estamos procrastinando porque no es el tiempo adecuado, no es la época correcta, tengo muchas cosas pendientes, tenemos 20,000 excusas y eso es como automático de no querer arriesgarte a hacer algo bien hecho de una forma distinta que tal vez tú ni siquiera sepas los resultados de lo que salgan. Y tú has sido testiga de algo que yo no sabía que yo era capaz de hacer, como estas entrevistas, como brindar un expertise en un tema que yo he vivido toda mi vida, pero no como yo, que yo que sé de eso, porque no quería admitir que tal vez sí tengo el tino para agarrarle el mensaje y compartirlo como una lección. Entonces, nosotros constantemente por miedo, creo que es la mayoría es temor, miedo al fracaso que nos hace como pensar 2 veces y ya no le tenemos como las ganas que empezamos con que yo quiero hacer algo. Y y Ujú. y y te vas quitando de lo que estabas construyendo para subir y avanzar. Y entonces ya te saboteaste, te quitaste la base de lo que querías hacer, y entonces, ve, por eso no lo hago. Exacto. Pero es todo aquí, Te es todo rindes. aquí. Te rindes. Y Sí. fíjate, precisamente la otra pregunta sería, ¿por qué me saboteo? Incluso en esos momentos, precisamente que digo, ahora sí, ya, quiero aventajar, quiero avanzar. Y como dices tú, ¿por qué llega ese momento de, ¡pum! Me trabo toda, me bloqueo toda y ahí quedé. Sí, y ese es creo que ese es protegernos de fracasar. Es como un instinto de no arriesgar nada, porque estamos en esa zona de confort, sanos y salvos, y con tal de que nos quedemos ahí y echemos 20,000 razones por la cual no nos avanzamos, porque ya sabemos que por allá, uy, quién sabe qué nos pasará. Entonces, si nos damos cuenta de que esas preguntas que mismos nosotros hacemos de por qué no puedo hacerlo, es exactamente por no querer salir de esa zona de confort. Esa zona de confort, cómo se entromete en toda la resiliencia. Y precisamente, ¿verdad? Sí. La zona de confort siempre se entromete en toda. Y podríamos tener señales, Marty. ¿Qué señales podríamos tener las más comunes para darnos cuenta que estamos comenzando a autosabotearnos? Sí, y mira, y hay ciertos como ciertas temporadas que uno depende, de repente alguien le dice: "Hiciste buen trabajo", ¿ok? Entonces ya como que te sientes capaz un poquito más, no exactamente segura, pero un poquito más de que vamos a ver, okey, y si tú no le das como importancia de voy a fracasar,
no soy perfecta, no sé todo lo que se envuelve en todo este proceso, el diálogo que nosotros tenemos interno de negatividad. Si nos rodeamos de esas personas que dicen, ay, no, eso es muy difícil. Y sabemos las razones por las cuales la gente no lo hace, pero nunca nos preguntamos, en vez de preguntarle al público por qué no lo hacemos, preguntarte a ti, ¿por qué no te atreves a hacerlo? Y entonces Eso. ahí te estás poniendo contra la pared diciendo, pues es que no puedo responder eso porque no sé. Y es así de clave esa pregunta que tú te hagas, que te hace como pensar el doble y decir, no, no, pues vamos a ver qué pasa. Voy a atreverme a hacerlo poquito a poco o practico o que alguien me invite a hacerlo en una forma distinta, pero vas aprendiendo por qué avenidas te puedes meter y por cuáles van a ser un callejón sin salida, porque de repente todo te empieza otra vez. Ay, no, es que, uy, eso me da pena. Y si salgo y si meto la pata y si no sé hablar el español con ortografía y Claro, todo, oh my gosh, ¿cómo voy a hacer eso? No sea claro. ridícula. Y entonces empieza uno a oír todo ese diálogo del pasado que te hace volver a sentir que no puedes hacer nada, pero yo ya oigo esas grabaciones porque se repite, eso se repite y tú tienes que conquistar esos sentimientos. Y hay veces que uno dice: "Ay, pero ¿por qué me pasa eso? Porque es que no confío en mí", porque entonces, como que vas desmenuzando todo lo que te hace falta para sentirte confidente, para creer en ti, para saber que, okey, lo voy a hacer y botas todo ahí a atreverte a hacerlo, y ves que no te mataron, no te crucificaron, no fue una tortura, nada, al contrario, dices: "Guau, okey", entonces te vas atreviendo un poquito más y vas practicando. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, porque ya llevamos años haciéndolo, pero no importa, cada vez que uno, y yo digo que la mayoría de las personas que hacen esto diariamente o a menudo, se sienten Sí, en un punto se sienten de que yo no sé mira, hay veces que yo misma, experta, sin frontera, embajadora de resiliencia, empiezo como a describir todos los títulos y a la misma vez, pero es que ya te estás repitiendo la misma cosa todas las veces. Y entonces empieza uno como a autosabotear. Entonces, sí, eso lo tenemos que evitar. O si pasa, tienes que cambiarle la rutina a los pensamientos y vas a darte cuenta que tú misma eres culpable porque no te atreves al próximo paso. es cierto, Marti. Y haciendo ese paréntesis, es importante para todas las personas que nos están viendo que precisamente para evitar el autosabotearnos, debemos de tenernos confianza y saber que puede repetirse, como tú lo acabas de mencionar, las mismas dudas que nos van a bloquear en ese momento. Pero Ujú. si tenemos la confianza en que todo va a salir bien, pues bueno, eso nos va a fluir. Y precisamente yo te preguntaría, ¿cómo podríamos cambiar o cómo las personas que les cueste ese trabajo pueden cambiar la mentalidad para dejar de autosabotearse? ¿Se Pues puede? Sí sí se se puede. puede, pero requiere mucha práctica, Uy, mucho sí, autoconocimiento, mucho de esas cosas que son como lo que dispara esas ganas de decir, uy, tal vez no. Como que te quieres proteger, pero a la misma vez por el otro lado te estás diciendo, pero ¿por qué no? ¿Y qué pasa si? O sea, entre más lo haces, más te vas a hacer preguntas, pero las preguntas te van a llevar al por qué lo estás haciendo. Y te vas a dar cuenta que era mucho más fácil de lo que pensabas al principio, ya es como automático. Sí, tiene uno que estar consciente de cómo transmite uno el mensaje, tienes que saber de lo que estás hablando, sentirte confortable en el tema o lo que sea, pero cuando tú desarrollas esa confianza en ti misma, vas explorando la forma de sacar ese mensaje y sí, de repente te dicen cosas que tú dices, ¿y a qué horas? ¿Y cómo pasó eso? ¿Y de dónde salió que yo soy embajadora de resiliencia? Porque yo, yo cuando escuché eso, se equivocaron del Smith, ese es otro apellido que es muy común y ya yo ya derrotando todo lo bonito que me estaban diciendo a mí, pero
Es chistoso y me he aprendido a reír mucho de todas las razones por la cual yo nunca me había atrevido a hacer muchas cosas. Y a la misma vez me doy cuenta que todos los 60 y pico años que he vivido, que yo me he atrevido mucho más de lo que yo pensaba. Sí, Lo que pasaba era que me atrevía y de repente yo misma me varaba. No seguía el próximo paso. No me atrevía a salir más allá de la próxima zona de confort, porque una vez que ya tú y yo vas, okey, ya, enfrente de la cámara, ya, ¿y qué me importa si no me sale todo bonito y perfecto? I don't care. Hay que sentirse uno contento de estar compartiendo algo bueno para la humanidad. Entonces, cuando tú sí, pones esas proporciones en tu corazón, en tu alma y en tu querer ser mejor, la gente va a escucharte. Te va a transmitir con todos los comentarios que yo recibo y todo. Yo digo, pero esta persona no me conoce. ¿Cómo es que están diciendo todo eso? Que ni siquiera mi propia familia nunca me dio esos halagos. Pero entonces eso es como que Dios te manda esos mensajes por los recursos más inesperados, pero eso es lo que te debe prender esa lucecita de que yo tengo las ganas, yo quiero, yo puedo y lo voy a hacer. Tú misma cierto. te tienes que convencer. Muchas veces la misma familia no nos conoce, no se da Eso. cuenta de nuestros talentos, no, más bien diría, no reconoce. Es Ujú. increíble, ¿no? Que a muchas personas les pueda suceder. Y Martí, ¿qué papel entonces juega la bendita resiliencia dentro de este proceso? Ese no querer rendirte, ese es de atreverte a decir, voy, me doy contra la pared, pero aquí está la otra pared que puedo ver cómo agarro el hueco y salgo adelante. Entonces es esa confidencia de que tú puedes hacerlo, pero te tienes que convencer a ti misma por todas las razones por las cuales ya te has atrevido y te das cuenta que tú en tu pasado lo hiciste, pero no sabías por qué no lo habías completado, porque alguien se intrometió, porque tus negatividad de que te brindaron por muchos años se te volvió a aparecer. Entonces tú misma, tú resorteas eso, o que voy, lo hago, o por eso es que no lo he hecho. En una de las 2 Sí, formas te respondes tú mismo, por qué no lo haces, por qué no te atreves a hacerlo, o por qué es que te atreves y no sigues adelante, porque ya te metiste en una zona que no es tan confortable y prefieres estar en una personalidad que no tiene que preocuparse, que está todo relajado, todo está bonito, pero a la misma fíjate. vez, pero ¿por qué yo no sigo adelante? ¿Por qué es que la gente no me conoce? ¿Por qué es que no me atrevo a hacer algo, una forma distinta? Y lo bonito de todos estos recursos de social media es que tú puedes buscar, si te da pena con la cámara, hazlo por radio. Tal vez seas un auditor que puedas hablar bonito en entonces averigua por qué avenida te puedes meter y sentirte confidente a seguir el próximo paso. Hay personas que la televisión, hay personas que esto en cámara o personal, hay personas que no quieren cámaras y quieren enfrente presencial. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Y ahora que estoy por todos lados en el mundo global, me doy cuenta de que no es necesario, porque yo decía: "Ay, no, es que yo no tengo plata para viajar, yo no sé esa cultura, yo no me atrevo, y que si me da miedo y me van a asaltar", ay, una cantidad de bobadas que no Que te tienen que ver autosaboteas. eso, eso. Entonces, que tú te escuchas ese diálogo que te intrometes tú misma por las dudas, por el miedo, el temor, el fallo, el fracaso, lo que tú quieres llamarlo. Atrévete, atrévete a hacerlo. Y la resiliencia te enseña cómo no rendirte a seguir ensayando, por qué lado agarras esa cosa. Y fíjate que dentro de todo esto, me imagino que los hábitos tienen un papel también muy importante. Entonces, te preguntaría, ¿cómo puedo crear hábitos que me ayuden a avanzar? Precisamente para evitar el autosaboteo, para evitar tropezarme, pues por lo menos más seguido y para Ujú. perder el miedo. Y bueno, los hábitos creo que ahí está un punto muy Ahí importante. ahí es donde tú misma eres tu propio coach. Te tienes que y esta palabra creo que la gente como que rechaza un poquito, disciplina. Ay, no.
Ay, no, qué jartera tener que yo programarme a La levantarme disciplina, sí, más sí, sí. tempranito, a investigar datos sobre el tema que estés dando. Es una rutina que tú tienes que cambiar, porque la misma rutina que te ha llegado a llevar a este punto en que no te atreves, la tienes que cambiar y sustituirla con algo que te des cuenta de que esos pasitos de bebé te están mostrando avanzar en la meta que tengas, en que estás logrando paso por paso, poquito a poco, y te vas sintiendo más confortable a atreverte un poquito más. Entonces, es todo como nosotros lo leemos con la mente, pero a la misma vez no rendirnos porque vemos cosas que no sabemos qué va a pasar. Es Va a pasar. simplemente atrévete, atrévete. Ahora, acabas de mencionar, no sabemos qué va a pasar. Y por eso, muchas veces, frenamos, nos congelamos de miedo. Es Entonces, ahí también, ¿cómo manejar ese miedo para ser exitosos? ¿No? y ahí creo que lo que me ayudó a mí enormemente es como buscar recursos de cómo disminuir el estrés, ¿ok? ¿Cierto? ¿Y cuál es el número uno recurso de reducir el estrés? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio 15, 20 minutos al día. Tú vas a cambiar tu forma de ser. Te vas a sentir con más energía, vas a ser más creativa, vas a tener como más opciones porque de repente te interesa que estás haciendo esos avances de bebé, de pasitos de bebé, pero dices, ok, no, pues llegué aquí y si sigo dándole un poquito a poco, a tu propio paso, en tu propia medida de qué es lo que te saca adelante, porque tú eres tu propia testiga o juez de qué es lo que se siente como que le vas agarrando el granito a lo que quieres hacer, pero requiere trabajo, requiere disciplina y requiere autoconocimiento. Si no sabes lo que te hace trabar, lo que te vara en miedo, temor, pena o lo que sea, nunca vas a atreverte a cambiar esa rutina. Entonces es tenaz, pero vale Ujú. la pena. Y cuando lo haces y después ves todo lo que has hecho, oh my gosh, no, es que cualquier persona lo puede hacer. Sí, Y sí. fíjate que mucha gente que nos está viendo o escuchando, porque te digo que algunos dicen, yo estoy con los audífonos y las estoy escuchando haciendo cosas también, mucha gente puede preguntarse, oye, todo va bien, estoy entendiendo, pero ¿qué pasa si recaigo y me vuelvo a autosabotear? Creo No, que y eso eso lo vas a enfrentar. La sí. idea es de no cerrar los ojos y decir: "Uy, no puedo, por eso es que no empecé", y empiezas a justificar toda la razón por la cual no seguiste adelante. Pero mentiras, no te castigues. Date cuenta de que estás haciéndolo de una forma distinta, y tal vez esa forma distinta no es la receta exacta. Entonces es como cocinar, de repente le echaste mucha sal, pues la próxima vez me lo comí, pero uy, está salado, pero la próxima vez ya sé que le tengo que quitar más la sal y ponerle otra especie o lo que sea, ¿no? Entonces es como una práctica de incluir todo lo que te ha ayudado. Agrega ingredientes que tú no sabes cómo vas a responder, pero eso es lo que hace la mezcla exacta de que te vas a dar cuenta de que no es lo que empezaste a hacer, es mucho más fácil de lo que creíste y a la misma vez te estás volviendo como más, tienes más recursos de averiguar qué es lo que te está varando y descubres los patrones de creencias limitantes, descubres los patrones de no rodearte de cosas tóxicas, descubres las razones por la cual no lo habías logrado antes. Y cuando ya tienes esa llave, es como abrir un candado y abrirte la avenida y si tienes fe y crees en Dios, te vas dando cuenta que Dios te está poniendo todo enfrente de tu camino. Hay veces que no nos damos cuenta de las cosas que son las claves porque estamos muy ocupados preocupando de todas las cosas que ya pasaron, del Eso. pasado. Y el pasado, sí.
fue difícil, fue tenaz, te hizo sufrir, todo lo que sea, pero eso de ahí no sigue porque tú te acuerdas cada vez de lo mismo. Entonces, tú tienes que merecer y sentir que eres digna de hacer cosas de una forma distinta y te vas a dar cuenta que si eres capaz. Cuando todos los ingredientes están ahí, punto de decir, ok, es por eso era que me trababa, por eso era que me daba miedo, por eso era que no creía y te vas dando cuenta de la cantidad de los nos que habías dicho que no tenían nada que ver y aplicar con las razones por la cual no lo hacías. Es cierto, Y Martí. es Sería, digamos, la conclusión de romper este ciclo, dejar de es autosabotearnos y precisamente ahí, en ese momento, vamos a darnos cuenta, como tú lo acabas de decir, de que va a llegar lo que merecemos y lo que estamos tanto buscando en el trabajo, en la familia, en cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, y ese autosabotaje es como una trampa mental que nosotros mismos nos Sí, armamos. Si dejamos de armar esas trampas, si no vivimos en temor, si nos atrevemos a hacer cosas y averiguar que, wow, había una cantidad de cosas que yo no sabía que se podían hacer y que no eran tan difíciles, pero nadie me había contado. Y entonces vas dándote cuenta. ¿Por qué te trababas? ¿Por qué te frenabas? ¿Por qué te dabas miedo? ¿Por qué fallabas? ¿Por qué era que se repetía todas las cosas la misma vez y cada vez que pensabas que estabas haciéndolo, sí, y ya estabas practicando en una forma correcta de llegar a ese punto, pero de repente vino otro punto que no sabías cómo agarrar y, uy, no pude. Y se vuelve a exactamente. repetir la masa y sigues saboteando todo lo que ya has definido, desmenuzado y logrado convencerte a ti misma de que eres capaz de hacerlo. Entonces, atrévanse, atrévanse. Sí, Esa es la idea y cuando uno se atreve, descubre una cantidad de cosas que en verdad, te digo que yo todavía me pellizco y digo, ¿a qué horas pasó todo esto? ¿A qué horas? ¿Cómo me di cuenta de que yo era la misma que me estaba crucificando por ninguna sí, razón? ¿Por qué no? ¿Por qué no alguien no me dijo? O empiezas como a preguntarte todas las preguntas correctas, pero pregúntatela a ti, no al resto del mundo, pregúntatela a ti, yo misma. Y cuando tú asumes esa responsabilidad de las razones por las cuales no lo has hecho, te vas a cuidar más de autosabotearte. Es una práctica, requiere mucha tenacidad, requiere mucha disciplina, mucho autoconocimiento, muchos cambios en la rutina, pero definitivamente si encuentras ese camino, no vas a retroceder y vas a seguir haciéndolo. Y de repente, cuando tú te das cuenta que lo has logrado, quieres que otras personas sientan ese gozo. Quieres que otras personas tengan ese como la, wow, lo hice, lo pude. Y entonces eso, ese gozo que se siente, ese orgullo, que es un orgullo saludable porque eso te da más fortaleza, más fuerza, más ganas, más confidencia, todo lo bonito. Entonces te vas a sentir que, wow, no solo me estoy ayudando yo a mí, yo misma, pero estoy ayudando a otras personas a darse cuenta de todo lo que nos traba en este mundo. Y cuando te agarras de esa ola de personas que les importa seguir adelante y que quieren que todos vayamos juntos contribuyendo nuestros talentos, tesoros y cosas muy específicas a cada única persona que está enfrente de ese grupo, van a mezclar una cosa, una receta linda de humanidad, de cultura, de que se puede, que se hace y vamos a hacer y ver y averiguar cómo podemos hacerlo más grande y ser una misión y un propósito y un legado. muy Ya. bonito, como el que tú estás dejando, claro. Martí, ya antes de concluir este bonito podcast, este bonito tema, fíjate que quiero agradecer a las personas que en diversos videos de tu canal han estado comentando y algunas coinciden con algo que me da mucho gusto y que seguramente nos están viendo y para las nuevas personas que llegan también, sigan, vean que sí, sí los leemos, han comentado en los videos, esto es justamente lo que yo necesitaba escuchar. Y así queremos seguir leyendo que están llegando hasta más personas y que necesitaban escucharlo y qué bonito se siente
que puedas aportar ese granito que para nosotros no es así, ¿eh? Para nosotros ya fue, wow, Mm, gracias. Entonces, a nombre de tuyo y mío, pues agradecemos a las personas y que sigan comentando y que sigan compartiendo, se sigan es suscribiendo. eso, y porque nosotros, y eso es una cosa que también yo me di cuenta de que cuando uno aprende algo bonito o algo útil o algo que te cambia la vida, hay veces que uno lo quiere como, o en un entonces yo lo mantenía como secreto porque no quería competencia. No quería que me quitaran lo que de repente fue una gran lotería Claro, espiritual para uno. sí, Pero claro. no, no debemos de verlo en esa forma. Y cuando te das cuenta que lo estás dando sin interés, sin querer hacer nada más que simplemente compartir algo bonito, de Wow, repente eso te ya, llegan las redes de bendiciones, de dónde salió sí, eso y cómo fue eso y Dios santo. te regresa más, ¿sabes? Eso, y todo el mundo se siente bonito, todo el mundo gana en una o en otra forma, y entre más ganas, más quieres aprender a ganar con el resto del mundo mucho más. Es cierto, Marti. Muchas gracias, Marti. Nada. Gracias como siempre por tu tiempo, por tu confianza. Gracias por compartir con nosotros. Y pues hay que seguir a Marty Smith en las redes sociales. Ya saben, sus redes sociales siempre están pasando. Si quieren consultas, pónganse en contacto con Marty Smith para que cualquier duda, cualquier pregunta, porque hay gente que seguramente puede quedarse con alguna duda de los Sí, temas o simplemente que quieran saludarte y que quieran invitarte para alguna entrevista, porque luego hay gente que ¿dónde la localizo? Ahí está, ¿no? sí, Entonces, todos los datos están en pantalla y te agradecemos como siempre, mi querida Marty, que tengas muy bonito tu día, para ustedes día, tarde, noche, madrugada. Pásenla y bonito y nos vemos la próxima semana con otro tema de resiliencia. Esto es un real amén. estilo de vida.